Hola, en esta hora te habla José Luis Santos y vamos a compartir la lección número 2 del folleto o de la guía de estudio para este trimestre, enero-marzo, titulado Daniel. En este trimestre estamos dando el estudio al fascinante libro de Daniel que tiene varias historias impresionantes como la que en esta hora vamos a estudiar. El título de la lección número 2 para esta hora es de Jerusalén a Babilonia. Y aquí vamos a ver cómo un grupo de jóvenes es llevado cautivo a Babilonia cuando el rey Nabucodonosor invade Judá y se lleva a, a muchas personas cautivas. El verso que nos acompaña durante toda esta lección es Daniel 1:17, que dice: a estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Aquí, pues estamos viendo o estamos estudiando cómo Dios capacita a estos muchachos en el conocimiento y la inteligencia, y a Daniel le da la capacidad de poder ver visiones y sueños e interpretarlo. Y eso lo vamos a ver más adelante a medida que vayamos desarrollando la lección de escuela sabática durante todo el trimestre. En esta ocasión vamos a concentrarnos en el capítulo 1 del libro de Daniel, que la Biblia enseña que los muchachos fueron llevados desde Judá hasta Babilonia. Si leemos allí el capítulo 1, vamos a entender lo siguiente. Dice: en el tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Lo trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruido en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey una porción diaria de la comida del rey, del vino que bebía, y que los educara durante 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso nombre: a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrá, a Misael Mesad y a Azarías Abednego. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se obligara a contaminarse. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad como el jefe de los eunucos, y el jefe de los eunucos dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, que asignó vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, haréis que el rey me condene a muerte. Entonces Daniel dijo a Melzar, quien el jefe de los eunucos había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas.
Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos durante 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos, a estos cuatro muchachos, Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los llevaran, el jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y no se hallaron entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues permanecieron al servicio del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y así continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Esta es la lectura del capítulo 1 del libro de Daniel. Y ahí hay mucha tela por donde cortar. Primero, estos muchachos son llevados cautivos, son prisioneros de guerra. Ellos ya no se pertenecían. Cuando una nación invadía a otra en los tiempos bíblicos, tenía la facultad de poder llevarlo cautivo o esclavizarlo, venderlo como esclavo o asesinarlo, porque estaban en sus manos. También una de las cosas que hacían los imperios antiguos era tomar lo mejor de la sociedad, los mejores jóvenes, los mejores prospectos que pudiera haber, para llevarlo y educarlo para que fueran al servicio de la corona. Eso pasó con estos tres muchachos. Daniel, Misael, Ananías y Azarías fueron llevados cautivos. Y la orden expresa del rey es que buscaran jóvenes de hermoso parecer, que tuvieran y que fueran entendidos en letras y ciencia. O sea, no eran cualquier muchacho, estos eran príncipes. Ahora, el rey había asignado una alimentación especial para ellos. La misma comida que comía el rey, él se la asignó a estos muchachos. Para muchos, esto podía ser una, una bendición, pudiera decir que esto fuera un privilegio. Pero lo que tenemos que ver es que en los tiempos bíblicos, en la antigüedad, por lo regular, la comida que comía el rey, porque los reyes se consideraban como dioses, era presentado primero al dios principal de esa nación. Y el dios principal de esa nación aparentemente bendecía estos alimentos. El hecho de que estos cuatro jóvenes, Daniel, Misael, Ananías y Azarías, comieran de la porción de la comida del rey, si ellos lo hacían, estaban consintiendo en la adoración a los ídolos de Babilonia. Entonces, ellos, muy sabiamente, le pidieron a Apenas que no le hiciera contaminarse con esta comida. Pero hay algo importante en esta lección. Dice la palabra de Dios que Daniel 1.8, propuso en su corazón no contaminarse. Y toda decisión comienza con una propuesta. Sí, ejemplo, casarte comienza con una propuesta. Quiero casarme. Comenzar un trabajo nuevo comienza. Necesito buscar un trabajo nuevo. Entregar tu vida a Dios comienza con una propuesta. Necesito un cambio de vida. Así es que cuando nosotros queremos hacer algo, tenemos que proponernos ese cambio. Tenemos que decidirlo, dar el primer paso, como el hijo pródigo. ¿Recuerdan ustedes esa historia? El hijo pródigo, cuando estaba atendiendo a los cerdos, llegó a su memoria
cómo él estaba en la casa de su padre. Y dice la Biblia que este joven se levantó y confesó, en la casa de mi padre hay mucho alimento y yo aquí estoy pasando hambre. Entonces él decidió ir a la casa de su padre, humillarse y pedirle perdón para que el padre lo recibiera, no quizá como un hijo, sino como un siervo. Pero lo que tenemos que ver es que Dios nos recibe a nosotros no como siervos, sino como hijos. La Biblia dice que Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Daniel, sus amigos, confiaron en Dios. Una de las cosas que también vemos en esta lección es que Dios es soberano, porque para la historia común pudiéramos haber pensado que Nabucodonosor, sus dioses, son más poderosos que los dioses de Judá y que Dios no pudo defender a su pueblo. Sin embargo, la Biblia dice en 2 Reyes capítulo 21, versículos 10 al 16, dice allí: Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo: Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha cometido estas abominaciones y ha obrado peor que todo lo que hicieron los amorreos que le precedieron, también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así dice Jehová, el Dios de Israel: Yo traigo un mal tan grande sobre Jerusalén y sobre Judá que el que lo oiga les tumbarán ambos oídos. Mediré a Jerusalén con la misma medida que a Samaria y la misma plomada que a la casa de Acad. Limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Abandonaré el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos. Serán presa y despojo de todos sus adversarios. Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y han provocado mi ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Además, Manasés derramó tal cantidad de sangre inocente que llenó Jerusalén de extremo a extremo, aparte del pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciera lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí vemos cómo, vuelvo y digo, para los historiadores, para los que no pueden ver en el mundo espiritual, pues pueden pensar que el reinado de Nabucodonosor o el rey Nabucodonosor fue más fuerte que, que Judá, o que el Dios de Babilonia fue más fuerte que Dios. Sin embargo, aquí vemos en esta historia cómo Dios entregó a Judá en las manos de Nabucodonosor. O sea, Dios, como rey soberano del universo, tiene la historia del mundo en sus manos. Nada se escapa de su, de su escrutinio. Nada sucede bajo el cielo sin que se presente o sin que la voluntad de Dios esté presente. Algo más que vemos en esta lección es que estos jóvenes tuvieron que, su fe fue puesta bajo presión. O sea, ellos tenían que comer de la porción de la comida del rey. Ellos no eran libres para decidir qué hacer o no hacer, pero ellos tenían fe en Dios y querían mantener su fe intacta, sin flaquear. Por eso, la primera decisión de ellos fue no contaminarse. Amigos, en este mundo hay muchas distracciones que nos quieren apartar del Señor. Los juegos, la música, las mujeres, la moda, cualquier cosa se puede interponer entre tú y Dios. Tu fe puede ser puesta a prueba por los amigos, por el grupo, por la presión de grupo, pero tú tienes que mantenerte firme. Como dice el apóstol Pablo, no hay tentación que no sea humana, y bien Dios nos dará a nosotros junto con la tentación la salida. 1 Corintios 10:13. Así es que es importante que nosotros
tengamos eso presente. Nuestra fe será puesta a prueba y nosotros tenemos que estar preparados para poder permitir que Dios se glorifique en nuestras vidas. Algo más que podemos ver en esta lección es que los resultados y firmes. Ellos se mantuvieron firmes en su posición de no contaminarse. Y Dios le dio la capacidad, dice, de aprender todas ciencias y letras de los caldeos. Y a Daniel lo capacitó en visiones y sueños. Algo curioso, Daniel y sus amigos le piden al eunuco que lo pruebe durante 10 días. Y si al cabo de los 10 días ellos no son más inteligentes o se ven mejor que los demás, pues ellos dijeron que podían pues ellos iban a comer la comida del rey. Cuando el Melzar le llevó lo probó y él vio que durante 10 días estos muchachos parecían más robustos que los demás, pues él le llevaba legumbre y agua y él se llevaba pues la comida a su palacio. Dice la expresión que cuando el rey lo probó, ellos fueron 10 veces más inteligentes que los demás. 10 veces. ¿Cuántos días dijeron ellos que lo probaran? 10. Dios se lo bendijo de acuerdo a la petición que ellos hicieron. Ellos fueron probados por 10 días. Dios elevó a la potencia de 10 su conocimiento. Estos muchachos también, tras la lección, eran jóvenes intachables y sabios. O sea, cuando fueron llevados al palacio, no fueron llevados cualquier joven, eran príncipes, muchachos instruidos, con capacidad. O sea que Daniel, Ananías, Misael y Azarías no eran cualquier jóvenes de Judá, eran muchachos preparados. Y de hecho, dice la historia que Daniel aprendió en la falda de en la falda de Jeremías. O sea que el conocimiento y la fe de Daniel no eran fortuitas. Él había aprendido de uno de los mejores. En Gálatas 2, 19 y 20 dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, nosotros debemos glorificar a Dios con nuestra vida. Y eso fue lo que hicieron los muchachos. Ya había comentado que en el examen final ellos fueron encontrados 10 veces más sabios conforme a cómo fue probada su fe. ¿Qué significa esto? Primero que tenemos que ver que Dios es soberano. Dios permitió que Judá fuera invadida, fuera llevado cautivo, pero Dios no abandonó a sus hijos. Dios le permitió encontrar gracia entre los opresores, entre sus opresores, para Dios demostrar desde dentro de Babilonia la bondad y su amor por la humanidad. Y una vez escuché a un pastor predicar decir lo siguiente. El pastor Hermes Taveras decía, lo que Dios no logró con su pueblo, o sea, de influir en el mundo, lo logró infiltrando a sus hijos a la potencia de ese entonces que era la Babilonia. Concluyendo ya, quiero leer una porción del Espíritu de Profecía donde Ellen White dice de la manera siguiente. Estamos leyendo en el libro de la Educación, página 52. Daniel y sus compañeros fueron aparentemente más favorecidos en su juventud por la suerte en Babilonia que José en los primeros años de su vida en Egipto. Sin embargo, fueron sometidos a pruebas de carácter apenas menos severas. De su hogar relativamente sencillo de Judá, estos jóvenes del linaje real fueron transportados a la ciudad más magnífica, a la corte del más grande monarca, y fueron escogidos para ser educados para el servicio especial del rey. En esa corte
corrompida y lujosa, estaba rodeados de fuertes tentaciones. Los vencedores mencionaban con jactancia el hecho de que ellos, adoradores de Jehová, fueron cautivos de Babilonia, que los vasos de la casa de Dios hubiesen sido colocados en el templo de los dioses de Babilonia, que el rey de Israel fuese prisionero de los babilonios, como evidencia de que su religión y sus costumbres eran superiores a la religión y la costumbre de los hebreos. En esa circunstancia, por medio de las mismas humillaciones que era el resultado de que Israel se había apartado de los mandamientos de Dios, el Señor dio a Babilonia la evidencia de su supremacía, de la santidad de sus demandas y del resultado seguro de la obediencia. Y dio ese testimonio del único modo que podía ser dado, por medio de los que seguían siendo fieles. Así que Dios te bendiga. Recuerda que Dios te ha llamado a este mundo para que tú mantengas tu integridad y con tu testimonio influir en la vida de otros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oremos. Padre, muchas gracias por estar con nosotros. Permítenos someternos a tu voluntad, Señor, donde quiera que estemos. Y si nuestra fe es puesta a prueba, permite que podamos salir más puro que el oro y que tu nombre, Señor, sea glorificado y que otros puedan ser tocados por nuestra influencia. Te lo rogamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. En esta hora estuvo con ustedes José Luis Santos Paulino. Dios le bendiga.